Núñez, que nos acompaña los viernes. En esta mañana tenemos a nuestros invitados especiales, que es Peter Burkin y Carmen Cortés, que nos acompañan desde Barcelona. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el trauma. Así es que vamos a ver qué tan traumados estamos con esta situación que vamos pasando. Y Tati, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí con nosotros también. Y les damos la bienvenida a Peter y Carmen, que nos hablen un poco del trauma y presencia. Ellos tienen un libro hermoso para trabajar terapéuticamente con esta situación que se llama Trauma y Presencia. Así es que, Peter y Carmen, a su disposición el espacio. Bienvenidos. Muchas gracias, Marga, muchas gracias, Tati, por invitarnos aquí una vez más. Un gusto estar con vosotras y también con todas las personas ahí en Ecuador, en Latinoamérica. Si quiere, por lo menos de forma virtual, pisamos Ecuador de vez en cuando, una vez a la semana últimamente. Y está muy bien porque tenemos muy gratos recuerdos de vuestra tierra. Y ojalá que también algún día volvamos en vivo y directo. Ok, entonces, el tema de hoy es trauma y presencia, que a la vez es el título de mi libro que yo he editado como editor, que sé que no lo he escrito solamente yo, sino de hecho tiene contribuciones de 20 expertos de 5 países, ¿no? Muy rico y muy profundo, en mi opinión. ¿Qué vamos a hacer hoy? Nuestra idea es hacer una introducción al tema del trauma, que es la primera parte, como 4 ideas básicas, que van a ser más bien pinceladas, porque el tema mismo da para mucho, y podríamos fácilmente allí llenar una semana con ese tema. De hecho, hay en nuestra formación hay módulos dedicados a ello que duran 6 días. Así que vamos a transmitir unas 4 ideas claras. A continuación vamos a hablar sobre presencia, que es el antipolo de trauma, en el sentido, trauma es algo que nos ata al pasado, y la presencia nos libera del trauma, ¿no? Es un proceso de sanación. Empezamos. Sí, y antes de entrar en lo que vamos a lo que nos vamos a dedicar hoy, decir primero que hay diferentes tipos de trauma. Está el trauma personal, es lo que uno ha experimentado en su propia biografía, en su propia vida, las propias experiencias. A este trauma es el que vamos a dedicar esta charla de hoy. Pero también está el trauma familiar o transgeneracional, el trauma que sucedió en nuestra familia, pero no a nosotros personalmente, sino a algunas otras personas atrás, o ya sea nuestros padres, abuelos, el trauma que está en nuestra familia, que de alguna manera ha quedado sin integrar, sin resolver, y entonces tiene efectos en las generaciones posteriores. El trauma transgeneracional es algo que para los que conocéis, estáis familiarizados con el trabajo de constelaciones, pues digamos es lo que tratamos ahí, lo que abordamos ahí básicamente. Y después hay otro nivel de trauma que es el trauma colectivo o trauma social, trauma al que está expuesto gran cantidad de población, como en una guerra, como en sucesos catastróficos que atañen a grandes grupos sociales y, por supuesto, esta ocasión que vivimos, esta pandemia que nos tiene confinados, que nos tiene en esta situación de miedo, etcétera. Esto podría catalogarse como un trauma colectivo y, de hecho, es probable que deje secuelas de este tipo en una población amplísima, puesto que nos afecta prácticamente a todos los países de todo el planeta. Entonces, como he dicho al principio, donde nos vamos a centrar hoy es en el trauma personal,
que es el trauma con el que más frecuentemente nos vamos a encontrar en el marco de terapia. Y es sobre sobre el que vamos a dar unas cuantas ideas o aclarar unos puntos básicos. Vamos a entrar en el trauma personal y a la vez, cuando tratamos una persona que tiene un trauma personal, hay que tener en mente que es posible que llueve sobre mojado. Quiere decir que hay trauma personal y a la vez hay un trauma ya en el sistema familiar que también se activa y puede que a la vez hay un trauma social o colectivo que también influye. Quiere decir que hay interferencias entre esos tres niveles y hay personas que debaten si existe trauma personal solamente o si no siempre a la vez ya es una manifestación de un trauma sistémico o un trauma colectivo. Ok. Entramos en el trauma personal. ¿Qué es un trauma? Es una palabra que utiliza cada vez más gente y lo utiliza en un amplio espectro que por un lado me dice que el concepto de trauma es algo que sirve mucho a nombre y explicación a experiencias personales que hasta hace poco quizás no tuvieron una explicación o una comprensión necesariamente amplia. Y por otro lado, hay gente que habla de trauma cuando no hay trauma. No cada drama es un trauma. Entonces, trauma como comprensión, o como punto de comprensión, es cuando uno se encuentra en una situación de amenaza. Esa situación de amenaza es una experiencia subjetiva. No se trata de valorar objetivamente de fuera. ¿Es así o no es así? La persona lo siente así. Y delante de una amenaza tenemos varias posibles respuestas. La primera respuesta es que algo me amenaza y yo me siento capaz de defenderme, entonces me voy a defender. Hasta aquí. La segunda respuesta es, hay una amenaza y yo no me siento capaz de defenderme, entonces voy a huir, salir pitando para ponerme a salvo. Y en gran medida utilizamos esas dos respuestas con éxito. Pero existe la situación que uno se encuentra delante de una amenaza y no se siente capaz de defenderse, porque la amenaza o la persona que amenaza es demasiado grande, poderoso, amado o lo que sea, ¿no? Y tampoco está en condiciones de huir. En una situación así tenemos una tercera opción y esta opción es nos paralizamos. Es como el cuerpo se congela, de alguna forma, no literalmente, sino más bien se vuelve pasivo, pero internamente me voy. Mi cuerpo se queda expuesto al peligro, pero yo me marcho, yo me disocio. Y esa disociación es una capacidad que todos tenemos, sumamente útil. Nos ayuda en ciertas situaciones de mantenernos psíquicamente a salvo, ¿no? Cuando de otra manera sería demasiado abrumador y nos podríamos volver locos. Y de esta forma, por lo menos internamente, me pongo a salvo. Otro efecto que tiene esta disociación es que en este momento apenas percibo el dolor físico. Quiere decir, si en este momento recibo alguna agresión que hiere mi cuerpo, como por ejemplo también puede ser un accidente de coche, si yo en ese momento me disocio, no lo percibo, ¿no? Y hay historias de personas que salen de un accidente de un coche averiado, ¿no? Con una pierna rota y arrastran a su hijo o su hija del coche, cosas que en circunstancias normales serían imposibles de hacer. Pero en este momento, en este estado, uno puede
porque no está asociado a su cuerpo. Hay una disociación. Efectivamente, este mecanismo es muy útil, como en estos casos que ha descrito Peter. De alguna manera es un mecanismo orientado a la supervivencia y nos ayuda a sobrevivir, efectivamente. Lo que ocurre es que después tiene consecuencias. Esto es quizá más fácil de entender si lo llevamos al reino animal. Allí hay algunos documentales en los que esto se ve, se expresa con mucha claridad, donde, por ejemplo, se captura a un animal salvaje. Yo recuerdo en concreto uno con un oso creo que en Alaska. Entonces se le captura para ponerle algún tipo de estos seguimientos que hacen. Se le captura, se le inyecta, se le dispara un dardo de estos que adormecen, entonces ponen ahí la medida o el chip que necesiten ponerlo y claro, el oso está medio dormido, pero se puede ver como su cuerpo no está del todo dormido. Entonces, conforme después lo dejan libre y el oso empieza a despertar, ¿qué sucede? Su cuerpo empieza a sacudirse. Conforme va pasando el efecto de este sedante que le han puesto, su cuerpo empieza a temblar, a sacudirse, y es como si de esta energía de congelación en que él se ha colocado, puesto que no podía ni luchar ni huir, ¿no? Había algo que le superaba por completo, él entra en este estado de congelación que se ve mucho en los animales, y cuando empieza a salir de ahí, los animales salvajes, los que no están en cautividad, saben salir de este estado justo haciendo esto, con temblores en su cuerpo, con movimientos, como si actuaran lo que hubieran necesitado hacer en aquel momento, por ejemplo, salir corriendo o lo que fuera, ¿no? El caso es que su cuerpo se sacude y salen de este estado de congelación y, por lo tanto, recuperan, digamos, una normalidad después. Es decir, dicho de otra forma, en los animales salvajes que no están en cautividad, ellos no tienen consecuencias traumáticas porque saben recuperar su estado normal después de haber estado en un estado de congelación o de disociación. Pero los seres humanos y los animales domésticos no sabemos hacer esto. Si estamos en un estado, si entramos en este estado de congelación, después no sabemos salir de ahí, recuperar nuestra normalidad, recuperar nuestra integridad, la integridad que teníamos antes del suceso traumático. Y es por esto que en nosotros, los seres humanos, estos sucesos traumáticos tienen consecuencias y pueden tener consecuencias a muy largo plazo. Y aquí las secuelas del trauma se pueden ver efectivamente a largo plazo. Y ahora vamos a hablar de estas secuelas. En este ejemplo que tú has mencionado del oso, hay un aspecto importante. Esta energía activada del cuerpo, que se queda congelado por el suceso, después se libera. Y esto es a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo. Más adelante vamos a hablar de ciertos métodos que se han desarrollado específicamente de sanación de trauma, ¿no? Y para ellos utilizan el cuerpo, la descarga del cuerpo para liberar esas secuelas traumáticas, para recuperar la normalidad. Pero lo guardamos para un poco más adelante. Aquí el ser humano, también mamífero, pues estas respuestas. ¿Qué ocurre cuando acaba la situación traumática? Cuando las personas vienen a terapia, muchas veces vienen con una historia dramática de lo que pasó, pero hay una segunda parte de la historia.
La segunda parte es, ¿qué pasó después? Y la segunda etapa es tan importante como la primera. Con esto quiero decir, si después de una experiencia donde uno se sentía amenazado y abrumado por la experiencia, al salir de ello, hay otra persona sobre todo, hay una o varias personas que están allí, que te recogen, que te acompañan, que te calmen, que te protegen, que te escuchan todo el tiempo que haga falta. Entonces, esto ayuda mucho a la persona como de recuperarse, ¿no? Y quizá necesita contar varias veces lo que acaba de ocurrir, y con cada vez lo saca. Y si se siente protegido, acompañado, esto hace que le ayude a reasociarse, volver de la disociación y encontrarse de nuevo en su cuerpo. La gran mayoría de las experiencias traumáticas con que nos hemos encontrado en la terapia es que algo ocurrió y después no ocurrió esa segunda etapa, no había nadie que estaba ahí para acompañar a la persona. Y solo entonces, cuando lo primero y lo segundo coincide, es mucho más probable que alguien lleve secuelas traumáticas. Aquí entramos en algo importante. Un trauma no se define por el suceso en sí. Que dos personas pueden pasar por un suceso parecido, una persona se queda traumatizada, la otra no. No es el suceso en sí que define si alguien está traumatizado, sino lo definen las secuelas. ¿No? Y esto es realmente muy importante. Ok. ¿Qué secuelas definen trauma? Si no lo son sucesos en sí. Y aquí hay básicamente 3 niveles. ¿Explicas tú el primero, por favor? Sí. El primero es lo que se llama recuerdos intrusivos o también tiene el nombre de flashbacks. Y es cuando en la vida cotidiana de la persona y tiempo después de que este suceso ya pasó, ya terminó, vuelven recuerdos intrusivos, es decir, la persona es como si volviera a experimentar lo que ocurrió en su momento, como si estuviera ocurriendo en el presente una vez más. Son recuerdos de tal potencia que la persona los experimenta como si estuvieran sucediendo ahora mismo. Entonces pueden tener una gran capacidad perturbadora, porque de alguna manera llevan a la persona al mismo momento, al mismo lugar, experimenta todo el cúmulo de emociones, de ansiedad, de sobrecogimiento, de estar impotente a la merced de la situación que experimentó en su momento. Entonces, son muy perturbadores, pueden ser muy perturbadores. Estos recuerdos intrusivos, ¿no? Estos flashbacks, pueden ser como una sensación corporal muy intensa, como de miedo o de paralización, de nuevo. Puede ser que quizás surgen algunas imágenes, quizás hay algunos recuerdos auditivos. No es que de golpe todo el presente se transforma en la historia de entonces, pero es como que el presente está penetrado por elementos del suceso de entonces. Allí hay variedad, tanto de intensidad como de los diversos canales en que se manifiestan estos flashbacks. Pero el punto de partida es que algo en el presente hace de disparador, algo del momento actual hace que me conecta con los recuerdos de entonces y entonces ocurre. Y no tengo ningún control sobre ello. Otro tipo de flashbacks son, por ejemplo, también pesadillas, que son sueños que aparecen y se repiten sobre todo,
¿no? Allí se manifiestan o pensamientos obsesivos, ¿no? Que algo ahí donde no sales, está ahí todo el tiempo. No tienes el control sobre ello. Esto brevemente dicho a nivel, ¿no?, de estos recuerdos intrusivos. Después, la segunda secuela es lo que llamamos el campo de evitación. Quiere decir que de forma instintiva, muchas veces inconsciente, la persona, después de una experiencia así, va a evitar todo lo que tiene que ver con esta experiencia. O todo lo que puede recordarle a esta experiencia. De nuevo, un ejemplo simple. Hay personas que después de padecer un accidente de coche ya no conducen. Entonces, sí conducir, pero conduce tú o yo prefiero que no. Entonces evitan conducir, o si el accidente tuvo lugar en la autopista, se sienten cómodos a conducir dentro de la ciudad o quizá en carreteras secundarias, pero la autopista evita. Entonces se evita lo que tiene que ver con la experiencia de entonces. Esto tiene muchos niveles también, esto a nivel práctico, pero también hay evitaciones que ya no se entienden, porque no son directos, son como algo ampliado, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en una película de Hitchcock que se llama Marley la ladrona, Marnie la ladrona, ¿no?, ahí la protagonista evita todo que tiene que ver con el color rojo. Cualquier elemento de color rojo le asusta. Es decir, si ahora le mostraría este cojín, tendría un susto importante. ¿No? ¿Por qué? No se entiende. Más adelante, hacia el final de la película, se verá que hubo un suceso traumatizante que tenía que ver con sangre. Al comienzo, su evitación era todo lo que tiene que ver con sangre. Más adelante se amplió esta evitación teniendo todo lo que ver con el color rojo. Primer grado, segundo grado. En ese sentido, muchas veces desarrollamos después evitaciones que van ya más allá del suceso directo y de esta forma también se vuelve menos comprensible. ¿Qué me está pasando? Ok, esto brevemente, evitación como secuela del trauma. Si algo me ha ocurrido en un lugar, después ya no paso por este lugar. Y después queda una tercera secuela importante, que es la sobreexcitación. Y aquí tenemos que entender que cuando estamos ante una situación amenazante, como es probablemente cualquier situación potencialmente traumatizante, se trata de amenazas y amenazas a las que con las que no nos sentimos capaces de lidiar. Entonces, aunque no nos sentimos capaces, nuestro cuerpo se activa, nuestro sistema nervioso se activa, nos ponemos en alerta, estamos preparados para, nuestro corazón bombea sangre para poder salir corriendo si es necesario. Nuestro equilibrio hormonal cambia y estamos totalmente dispuestos para la acción, sea posible o no. Pero esto es una situación de alerta en nuestro cuerpo, una sobreexcitación causada por la alerta. Entonces, una secuela del trauma es que tiempo después, aunque ya no estemos en esta situación, aunque esto haya ocurrido quizás hace años, nuestro cuerpo guarda este estado de alerta o fácilmente se coloca en un estado de alerta que es como un recuerdo de lo que vivimos entonces. Entonces, quizás ocurre algo en mi vida cotidiana que es lo que llamamos disparadores, ¿no? Que puede como recordar, evocar de alguna manera, aunque sea de forma indirecta, lo que viví en aquel momento. Y entonces todo mi cuerpo se coloca en este estado de sobreexcitación, de alerta, aunque en realidad la situación
a la que me estoy enfrentando hoy no tiene nada que ver y quizás es incluso completamente inocua. Pero esta sobreexcitación justo es una de estas secuelas, una señal del trauma que ocurrió. Para algunas personas, en realidad, viven en esta sobreexcitación, viven en este estado de alerta permanente, sean conscientes de ello o no. Es como un tono de alerta que se nota en el cuerpo, se nota en la tensión muscular, por supuesto también en la postura. Esto tiene la consecuencia, tiene varias consecuencias, por supuesto, pero una de ellas, si estoy permanentemente en un estado de alerta, entonces ya no voy a poder distinguir cuando la realidad realmente sea un peligro al que tenga que responder o no. Si mi sistema de alarma está encendido todo el rato, ya no me va a ser útil, porque ya no voy a poder distinguir cuándo me hace falta una alarma, si realmente hay un peligro externo al que tengo que responder o no. Entonces, esto es quizás una de las principales consecuencias de esta sobreexcitación. Entonces, esta sensación corporal, ¿no? Sentirse tenso, muchas veces una respiración más bien corta, no profunda, ¿no? Un corazón que no es tranquilo, es un poco acelerado, un sudor frío quizá, y este estado asustadizo, que ya, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Esto de cualquier ruido, esto crea un susto, ¿no? Esto es una secuela típica del trauma. Así que hemos hablado de, ¿no?, estos recuerdos intrusivos que simplemente se manifiestan, los llamamos flashbacks. Hemos hablado de la evitación en la conducta, como después evitamos todo lo que tiene que ver con la experiencia traumatizante. Y hemos hablado de la secuela en el cuerpo, que el cuerpo se mantiene en un estado de alarma, de alerta, y esto tiene consecuencias en su estado. Estas son típicas secuelas de trauma. Entonces, si una persona ve esto en sí mismo, ok, esto puede ser una pista. Ahora bien, trauma y la evitación de trauma va junto. Es decir, la negación de que esto que ocurrió hubiese podido ser un trauma es muy común. Entonces, eso es típico cuando personas, por ejemplo, te cuentan, ¿no?, de su infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Sí, mi padre sí que era alcohólico y era violento de vez en cuando. Pero bueno, no fue para tanto. Pasó la tormenta y ya. En otras familias también ocurrió y cuando pude me puse a salvo y ya está, ¿no? Dice, hay un relato que hace la cosa menos importante, más pequeño, fue para tanto, ¿no? Lo normaliza como, bueno, ocurre en otras familias también, etc. Esto a nivel personal como también de familiar o colectivo, ¿no? La negación del trauma va junto con el trauma. Es una pista importante y por supuesto nos dificulta a reconocer nuestras propias experiencias traumáticas, porque hay una vocecita que nos dice, no puede haber sido un trauma. Sí que fue feo, pero no. Así que esto es un elemento importante a tener en cuenta. Sí, también queremos hablar un poco más sobre trauma. Es decir, ¿qué entendemos? ¿De verdad? Sí. ¿Qué entendemos en realidad o a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de experiencias traumáticas? Porque aquí hay en realidad un campo amplio. Y hay lo que un autor alemán que trabaja sobre el tema y nos gusta mucho, él habla sobre las T's mayúsculas, T de trauma, T mayúsculas y T minúsculas.
Entonces, las T mayúsculas serían las experiencias graves, las experiencias de violencia, de abuso sexual, de abandono grave, negligencias graves, estas experiencias que prácticamente todos reconocemos como experiencias traumáticas, traumatizantes, que pueden tener consecuencias graves para la persona. Estas serían las T mayúsculas. Pero después están las T minúsculas, las que no son tan visibles o no llaman tanto la atención a simple vista, pero que en su repetición o en su acumulación, y aquí hablamos de trauma acumulativo, pueden tener los mismos efectos y llevar a la misma situación y causar las mismas secuelas que las experiencias más graves, más visibles, más aparentes. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de situaciones de abuso verbal, de crítica permanente, de menosprecio, que en la repetición, semana tras semana, mes, año tras año, tiene un efecto también poderoso en la persona que lo recibe. Aquí podemos hablar de trauma de desarrollo, ¿no? Este trauma que se da prolongado en el tiempo, que puede socavar la autoestima, que puede socavar la confianza en uno mismo, la fe en la vida. Situaciones también como tener una cierta exclusión en la familia, estar mal visto, hay familias en las que hay niños en los que se les coloca esta etiqueta de la oveja negra, de el que hace mal las cosas, del que tú eres tonto, todo este tipo de situaciones. En la escuela también, lo que hoy en día se llama mobbing, que puede ser, por supuesto, puede vivirse en situaciones graves y extremas, pero también en situaciones más o menos, bueno, simplemente se meten conmigo, me ponen un mote, me dan un apodo, se ríen de mí, que tomadas de uno en uno, estas situaciones quizás no parecieran tanto, no parecieran tan graves, pero aquí la importancia es la repetición, la acumulación en el tiempo. También, por supuesto, niños que están expuestos a experiencias de separaciones de sus padres en las que puede haber una lucha entre ellos prolongada en el tiempo, ¿no? Y donde los hijos están ahí transformados en peones en medio de estas luchas entre sus padres, de estas situaciones muy desgastantes y que puede tener consecuencias traumatizantes. Así como tocarse Siena, esto también es algo importante. Estos traumas en T minúscula que no están tan obvias, que no son tan dramáticas. Cuando uno presenta una escena así, dice, desagradable, algo feo, pero no parece para tanto. Pero esto, día por día, semana por semana, prolongado en el tiempo, tiene el mismo efecto en uno, que pueden ser experiencias traumáticas, ¿no? Grandes, fuertes, ¿no? Es T mayúscula, que es a la vista, ¿no? Cuando hubo experiencias de violencia, ¿no? De guerra, de abuso sexual, etc. Allí está, ¿no? Se ve. Lo otro es más invisible. Pero es importante tener en cuenta que tanto lo uno como lo otro son experiencias traumatizantes. Tienen este potencial y pueden causar las mismas secuelas. Así que tenemos estas experiencias, ¿no? Por sucesos donde el suceso mismo ya tiene toda la potencia para traumatizar, ¿no? Porque es potente. Puede ocurrir una vez, ¿no? También, por ejemplo, ahí puede ser, ¿no? Una experiencia que algún ser cercano, ¿no? Desaparece por muerte repentina, por ejemplo. También puede ser de un cambio abrupto de vivir del campo a vivir en la ciudad, o de emigrar de un país a otro. Sobre todo si no son muy elegidos, sino es por fuerza mayor, ¿no? Para ponerse a salvo o, ¿no? Intentar empezar algo nuevo. Estas experiencias
¿no? Están allí. Y también hay estos donde no solo ocurre una vez, sino ocurre una y otra y otra y otra vez, también prolongado en el tiempo. De hecho, la mayoría de las experiencias traumáticas padecemos en nuestra infancia. Porque en la infancia es justo cuando estamos pequeños, muy vulnerables, ¿no? Con formas muy limitadas de protegernos. Y donde no podemos simplemente marcharnos. Si ahí tengo un padre o una madre que me maltrata, no puedo decir, deja de hacerlo, mamá, porque si no, me voy a hacer la maleta y me voy. Esta opción no hay. Que sé que puede ser prolongado en el tiempo, si es así, puede causar unas secuelas cada vez más profundas, ¿no? Y acentuadas que pueden llegar hasta, ¿no? Lo que llamamos TEPT, ¿no? Trastorno de estrés postraumático complejo o personalidad múltiple, pero aquí hablamos de casos muy graves. Lo que queremos dejar claro es que trauma es condición humana, que es que forma parte de nuestra existencia, y yo creo que todo el mundo en mayor o menor medida tiene experiencias traumáticas o secuelas traumáticas. En el mundo ideal, ojalá que no existiera, pero en el mundo real en que yo me muevo, me parece que es condición humana. Y como tal también es algo para normalizar, no es como ponerse una etiqueta. Me han dicho que tengo un trauma, es como, uff, ¿no? Como una patología que es como, a ver qué es esto, sino reconocerlo como, ok, ahora me entiendo mejor. Y también entender que en el trauma también hay algo que nos hace potencialmente madurar y crecer. Hasta aquí, como breve introducción al trauma, y con el tiempo restante queremos mirar ahora la segunda parte. Sí, presencia. Entonces, de alguna manera, cuando estamos bajo los efectos o experimentando secuelas de algún episodio traumático, esto nos resta presencia. Es como parte de nuestra presencia, de nuestra energía vital, está ocupada reviviendo o intentando justamente quizá no revivir, no acordarse de aquello que pasó. Parte de nuestra energía vital está ocupada con aquel suceso y es energía que no tenemos disponible para el aquí y ahora, para el presente, para nuestra realidad. También, como de alguna manera el trauma nos ancla al pasado, nos ancla a aquello que nos sucedió entonces, es como si tuviéramos unas gafas puestas en las que interpretamos, leemos la realidad de ahora a la luz de estas gafas, con la prescripción de estas gafas. Entonces, esto nos resta también capacidad de ver la realidad ahora tal como es. Y aquí hay algo que es muy interesante, que es, en lugar de responder a la realidad con la que yo me encuentro, lo que hago es reaccionar al pasado. Continúo reaccionando, sigo en reacción con aquello que ocurrió, porque no puedo estar en contacto real, no puedo estar presente totalmente para mi realidad de aquí y ahora. Si puedo estar presente aquí, entonces puedo responder, tengo esta capacidad más amplia de responder a mi presente, a mi situación actual. Pero al estar anclado, una parte de mí, al menos, estar anclada en lo que ocurrió, en aquello que no está resuelto, entonces sigo reaccionando desde ahí.
Y esto nos lleva a una postura vital muy distinta. Es muy distinto si yo puedo ver la vida que me está ocurriendo ahora y responder tal como hoy, también desde mi lugar de adulto, desde la persona que soy hoy y que sabe, puedo responder. O es muy distinto si sigo reaccionando tal como lo hice en aquel momento hace 20, 30, 40 años. Es una postura vital muy distinta. Por eso, llegar a estar presentes, de alguna manera, es el camino que vemos, ¿no? Es el camino de salida del trauma experimentado. Para la gran mayoría de las personas, el presente es un lugar bastante seguro. A no ser que en su actualidad vive una situación de amenaza, una situación de guerra o conviviendo en un ambiente violento. Si no es así, para la gran mayoría de la gente, el presente suele ser un lugar bastante seguro. Y trauma es la fantasía que la amenaza todavía no ha pasado. Entonces, no me doy cuenta que este momento estoy en un lugar bastante seguro. Así que hay que llegar al presente, hay que ganar en presencia. Aquí entramos en algo que es no solo válido para respecto del tema del trauma, sino para, en mi opinión, para todo el campo de terapia. Toda terapia en el fondo tiene un único objetivo, que es facilitar a la persona de llegar más al presente, que es el único lugar donde realmente estamos vivos. Entonces, todos conocemos esto, que estamos intentando adelantarnos en el tiempo para prever qué va a ocurrir mañana, o que estamos ahí influenciando por historias que ya han ocurrido y ahí estamos atrapados. Así que ganar en presencia es algo que tiene que ver con salud, es llegar al aquí y ahora. Por eso hemos nombrado esta charla Trauma y Presencia, porque trauma nos ata al pasado y la presencia nos lleva a un lugar más sano. ¿Y cómo llegar a ello? Por supuesto, hay diferentes enfoques terapéuticos para tratar temas de trauma. Sobre todo, a partir de los últimos 50 años, por decir algo, ha habido dos grandes desarrollos dentro del campo de la psicología. Uno es justamente la comprensión del trauma, la comprensión de qué es, cómo sucede, qué efectos tiene en nosotros, secuelas, etc. Y el otro campo son las neurociencias, la comprensión cada vez mayor de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, justo en la unión de estos dos campos se han desarrollado herramientas, enfoques psicoterapéuticos específicos para tratar el trauma y algunos muy interesantes. Por mencionar algunos, sabiendo que algunos se van a quedar fuera. Sí, si ahora nombramos unos, no significa que decimos esto sí y los no nombrados no. Es importante que, por favor, no entiende esto como una valoración de esto es válido, esto no. Es simplemente para dar ejemplos. Exacto. Entonces, por ejemplo, EMDR, Brain Spotting, son dos métodos, herramientas que utilizan justo esta comprensión de cómo funciona nuestro cerebro y qué ocurre justamente en nuestro cerebro con el trauma. Son métodos basados en la neurociencia, específicos para el trauma y de eficacia comprobadísima. Después hay otra línea de trabajo entre los enfoques para tratar trauma que están más enfocados en el cuerpo, ¿no? Es decir, en tratar las secuelas del trauma desde el cuerpo, puesto que quedan en el cuerpo. Es nuestro sistema nervioso el que permanece alterado, el que permanece en este estado de alerta, el que se hiperactiva muy fácilmente. Y entre estas líneas de trabajo está, por ejemplo, el Somatic Experiencing,
de Peter Levine, o el sensorio motor, por mencionar algunos. Pero sí decir que incluir el cuerpo en el tratamiento del trauma es importantísimo, porque el trauma está en el cuerpo. Y a la vez el cuerpo es nuestra vía de anclarnos al presente. Entonces, si tratamos nuestros aspectos fisiológicos, porque mucho del trauma en realidad tiene que ver con nuestra fisiología, si los tratamos y los integramos, gran parte del camino está recorrido. El cuerpo es hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente, hay que incluirlo en cualquier terapia con temas de trauma. Bessel van der Kolk, que es un americano que ha escrito un libro muy bueno sobre el tema del trauma que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Él, por ejemplo, es también un gran investigador de décadas de experiencia, y una conclusión a que llegar es recomendar a la gente hacer yoga o tai chi o aikido, es decir, trabajos corporales, porque su experiencia es que es algo que puede ser sumamente útil, ¿no?, para ayudar a descargar esta experiencia corporal para llegar al presente. Y aquí una última faceta respecto a la comprensión de la sanación del trauma. Sanar el trauma es un camino, es un proceso en el tiempo. No es algo como un acto de reparación y ya está. ¿No? Que mucha gente ya le gustaría, es como tengo aquí un problema, quítemelo porque me molesta. Trauma es como un trabajo como una cebolla, ¿no? Capa por capa, ¿no?, muy cuidadosamente, muy poco a poco, para no de nuevo reactivar en demasía la experiencia, para que no sea de nuevo sobrecogedora. Es proceso en el tiempo. Y esto es muy importante para las personas que trabajan como terapeutas o trabajadores sociales y tienen que ver con esto. Tener siempre en cuenta el tema del proceso, del tiempo, y no empujar el río. Poco a poco. Un pequeño paso en un momento es mucho. Y a veces el intento que el pequeño paso en gran paso puede llegar a una retraumatización. Entonces, en lugar de haber ayudado, en el fondo, simplemente ha causado daño. Así que, con mucho cuidado, sin prisas, con tiempo, y confiando en la gran capacidad que todos tenemos de sanarnos, de autosanarnos. Es una capacidad inmensa, y yo ahí tengo plena confianza en cada uno para que pueda llegar lejos. Sí. Entonces, antes os mencionábamos este libro de Peter, Trauma y Presencia. Queremos acabar esta charla sobre este tema. Justo voy a leer un trozo de la introducción de este libro, que está escrita por Peter. Lo dices tan bonito, así que lo voy a leer. La presencia es por lo regular un lugar seguro, a no ser que las circunstancias de vida actuales sean peligrosas y una amenaza para cada uno. Cuando nos aventuremos a un viaje de descubrimiento terapéutico a través de los a menudo dolorosos o confusos sucesos del pasado, la presencia equivale al hilo de Ariadna, que nos sacará seguros del laberinto de los recuerdos. Pues hay algo obvio, y es que el pasado ya pasó. Por supuesto, no podemos simplemente borrar los capítulos dolorosos de nuestra biografía personal. Forman parte del camino, y evitarlos o ignorarlos solo nos amarrará más al pasado. Pero lo más importante para conseguir la paz con el pasado
es salvarnos nosotros mismos de la situación de antaño y llevarnos o traernos en el corazón al presente. Hay que mirar la cara al pasado, exponerse a él con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto a sentir, hasta que se le pueda aceptar y se le pueda dejar tal y como fue. Solo de esta manera se termina realmente y uno queda libre para el presente con plena vitalidad. Bueno, gracias por leerlo. Bonito para mí escucharlo después de un tiempo. Es bonito. El tema da para mucho más, pero creo que hasta aquí es un buen momento, casi a la hora. Así que pasamos la palabra a Marga. Y muchas gracias de nuevo por invitarnos a este encuentro. Bueno, Peter, Carmen, realmente la exposición de ustedes me encanta porque en la sencillez, en lo simple, uno puede entender lo complejo, porque muchas veces el trauma tiene tantos hilos enredados que cuando te explican con palabras o con situaciones de expertos, uno no llega a percibir la profundidad que implica este camino de sanación, que muchas veces es eterno. Eterno porque, como tú dices, se saca una capa de cebolla y aparece otra. Y yo pienso que es una oportunidad también, porque en ese camino de sanación uno va encontrándose a uno mismo, va aprendiendo de uno mismo y va construyéndose como una persona diferente, como una persona más sabia, más experta y con muchas más herramientas y destrezas muchas veces para acompañar, entender a otras personas que han pasado y han vivido estas situaciones. Como tú decías, Peter, ese libro es espectacular porque es una recopilación de muchos autores y además tiene, digo, tu sazón. Y digo sazón porque a mí me gusta mucho lo que es el olor, el sabor, la gracia, que no es lo mismo de todas las cosas, ¿no? Y como dijo Carmen, lo dices de una forma tan linda, tan atractiva, que es como que da ganas de probar, da ganas de adentrarse más, da ganas de aprender a ser un cocinero del trauma. Y cocinero del trauma para mí significa, por ejemplo, a mí me gustaría aprender más sobre esto. Entiendo que ustedes tenían planificado venir a Latinoamérica en el 2021. Veamos cómo sigue transitando este virus que de alguna manera nos ha traído tantas oportunidades a todos. Para ver si es que es factible y los podemos tener aquí también. Tenemos el libro aquí en la Fundación Familia Integral para las personas que quieran adquirirlo. Ese sí está disponible. Qué pena el gemelo solitario no lo tuvimos, pero este sí lo tenemos. Así es que, Tati, te doy paso para, de alguna forma, agradecer y despedirnos de este programa y que nos cuentes qué tenemos el día de mañana. Bueno, muchas gracias, muy, muy agradecida como siempre, con mucha paz, con mucha... parecería que las palabras que ustedes van diciendo, más allá del entendimiento lógico, va llegando, va calando, va adentrándose y creo que esa es una de las tantas riquezas que ustedes nos traen siempre. Así que muchísimas gracias por su presencia, por su compañía, por estar, por su generosidad y pues les queremos mucho, les agradecemos por estos espacios y pues ya nos veremos pronto, estoy segura, así sea. Y para la gente que está ahí, pues gracias también por acompañarnos y por estar todos los días ahí con nosotros. Para la tarde tenemos
el tema cómo amarme a mí mismo, ¿ya? Entonces va a estar, es un bonito tema también, y a las 7 de la noche les esperamos, y el día de mañana, pues a las 4 de la tarde, como todos los días. Así que gracias, les enviamos un abrazo enorme y nos despedimos. Adiós. Chao. Y Que esté quizá bien.